Muy bien, en este lunes 28 de febrero, último día de febrero, se acaba el mes, pero tiene cara de 1 de marzo este día lunes, porque como que está todo partiendo. Y también estamos partiendo con una nueva temporada ya con full equipo, con Pepe Out y Darío Paya. Estamos los tres para seguir con nuestro podcast electoral. Bien nos dijo Pepe Out hacia fines del año pasado que el ciclo electoral todavía le queda mucho, así es que al podcast le queda mucho también y le damos la bienvenida. Pero yo quiero en este programa de hoy aprovecharme de algo, aprovecharme que nuestros dos panelistas, Pepe y Darío, fueron embajadores. En su minuto les tocó ser parte del servicio exterior, les tocó estar concentrados en la política internacional. Pepe fue embajador en Suecia, Darío fue embajador en la OEA, y por tanto no puedo no preguntarles sobre este momento que vivimos en el mundo, que es la guerra en Ucrania. Darío Paya, buenas tardes. Como ex embajador en la OEA, ¿qué piensas de lo que está pasando en Ucrania? Y me interesa mucho saber lo que piensa Pepe en base a su conocimiento de Suecia, que apareció en la mesa de Apareció discusión en el baile. a propósito de esta amenaza tan sutil como todo lo demás que ha hecho Putin en estos días. Vaya, yo creo que en estas cosas siempre hay como tres, cuando tenemos algo de distancia, ¿no? Nos podemos dar el lujo de mirar las cosas de más de un ángulo. A mí se me ocurre mirarlo desde qué pasó, qué está pasando y qué puede pasar. El qué pasó no es trivial, porque esta es la guerra y la invasión más anunciada de la historia. No insinuada, ¿no? La definición de una visión del mundo con esferas de influencia geográfica, el desconocimiento por parte de Putin del derecho a existir de Ucrania, de no reconocerle el carácter de país, digamos. Y físicamente, los movimientos de tropas, en fin, no hay nada más evidente, más absurdamente evidente, menos sorprendente de lo que ha pasado hasta ahora. De ahí lo patético que a mí al menos me parecieron las declaraciones del presidente Biden. Ni siquiera me meto en este comentario con lo que los gringos están haciendo o no haciendo, pero con la declaración que él decía, porque como lo vengo advirtiendo de hace semanas, esto iba a pasar. Entonces, digamos, ¿por qué no hace semanas poner de manera preventiva las medidas que se han puesto ahora y probablemente un par un poquitito más fuertes todavía, ¿no? Es re fácil girar a cuenta de medidas cuyo costo no lo vamos a pagar nosotros directos fundamentalmente, pero que Europa decidiera, y Alemania fundamentalmente, dejar de financiar a Rusia y en este minuto una guerra que es billonaria por día, renunciando a usar la energía y el petróleo y el gas. Eso dolería mucho, pero eso sería en serio. O sea, a esta altura a Putin no se le deja sin plata para financiar esta aventura o es re poco más lo que se puede hacer. Una cosa es que vayan por los bancos y los bancos más grandes de Rusia y les congelen assets y qué sé yo. Otra cosa es ir por el Banco Central ruso, ¿no? En fin, quedan cosas por hacer, pero todo eso está en el plano de lo que no pasó. Respecto a lo que está pasando, más allá de todas las consideraciones obvias a la tragedia, yo me temo que esto de invasión quirúrgica, un golpe fulminante, una resolución rápida, desde luego que no quisiera que tuviera éxito la invasión rusa, me temo que no va a tener nada fulminante. Eh, si uno creyese que el escenario final al que apunta Putin es simplemente recuperar estas dos provincias del este y decapitar el gobierno actual y poner un gobierno títere, uno podría decir, ok, porque si uno ve el mapa hoy día físicamente por donde están
entrando las fuerzas rusas, uno podría decir, mira, desde Crimea hacia arriba, digamos, ¿no? Hacia el noreste, y desde la propia Rusia, Kursk para abajo, uno ve como iría formándose como una pinza que envuelve esas dos provincias y podría separarlas del resto de Ucrania y tomar el control de ellas, y desde Belarus va a llegar a Kiev y producir el cambio político y salir. Lamentablemente yo no creo que sea ese el objetivo de Putin. Todo lo que él ha dicho sobre Ucrania y sobre Kiev en particular, ¿no? Eh, y sobre el rol que tiene eh, en la historia de esa parte del mundo aquí. Me hace suponer que, que no se va a ir, que no se va a contentar con poner un gobierno títere. Y eso es brutal de una perspectiva humana. Yo creo que la destrucción física eh, de una guerra larga, sumado al hecho que quirúrgico es cosa de ver las imágenes, hoy día están usando bombas de racimo en medio de las ciudades de manera indiscriminada, bombardeando áreas civiles, eh, sumado a un hecho que es un poco técnico, del cual yo no sé nada que no haya leído, pero que calza con lo que está detrás de muchos de los fracasos de los ejércitos invasores en muchos ambientes en las últimas décadas, partiendo por los rusos, digamos. Es que en ausencia de tropas muy bien entrenadas o con un alto grado de disciplina y moral, eh, un ejército que, que, que una invasión con mecanizados, con vehículos, con tanques, y Un qué sé yo, tanque. y con tanques, si sus soldados no están dispuestos a bajarse, a enfrentar resistencia de infantería, están liquidados. Eh, Sobre todo si en un ambiente urbano. Es la historia de mucha invasión. Eh, en fin, es un tema estrictamente militar, Claro, pero esto no es un videojuego, esto es de verdad y hay que que el bajarse a tanque tomar hace lo que control. quiere. No, la verdad Claro. que 20 personas encerradas en un vehículo son muy susceptibles a uno, bien motivados, y si no están dispuestos a bajarse, y ahí donde el ejército ruso, si bien es mucho más grande que el ucraniano, pero Ucrania es un país gigantesco, inocupable físicamente, por un ejército de 1 millón, de los cuales creo que la mitad son conscriptos, además, que no están más de 12 meses. Entonces, eh, yo por eso me temo que esto puede ser muy largo y muy terrible. Y lo último, porque ya me extendí, eh, la debilidad. Yo creo que aquí lo, Putin primero y el pueblo ruso van a pagar un costo importante. El sistema internacional, las Naciones Unidas, que en esto la verdad que da lo mismo. El grupo de Boy Scout en 10 colegios, las Naciones Unidas en esto pesan más o menos lo mismo. Eh, Europa, Estados Unidos, en fin, yo creo que por todos lados se están pagando costos, se están sincerando debilidades hacia adelante. Y quizás la cuestión más llamativa y saliente en esto es esta amenaza, eh, esta insinuación de amenaza nuclear de Putin, que a mi juicio es una señal Claro, de debilidad. A mí me impresionó mucho, porque no veo cómo se puede leer como una señal de fortaleza, de que de las cosas le fortaleza. están saliendo bien, pero que claramente no está dirigida a los ucranianos, está dirigido a Europa y Estados Unidos. Eh, Claro. y no llegar y hacerse el Gil ante una blufiada de esa magnitud. ¿Mm? Una tragedia por donde se lo mire. Sí. Pepe Out, como embajador en Suecia, que efectivamente decíamos entró al baile porque Rusia le hizo como un parelé a Suecia en medio de todo esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no solo fui embajador en Suecia, sino que fui concurrente en Letonia, es decir, Ajá. en Riga, uno de Claro. los países bálticos que junto con Ucrania y Polonia forman el conglomerado de países bálticos. Todos estos estuvieron ocupados por la Unión Soviética. Y mi Claro. experiencia es que yo recuerdo haber ido a Riga y en la llamada Plaza de la Revolución había una estatua de bronce de Lenin
que fue reemplazada con el mismo bronce fundido por la Estatua de la Libertad y cambiado el nombre de Plaza de la Revolución a Plaza de la Libertad. Y el Museo de la Revolución, un vetusto edificio staliniano, convertido en el Museo de la Liberación. Y la importante minoría rusa de Letonia, excluida de la posibilidad siquiera de tener cargo en la administración pública. Prohibición que tuvo que terminar como condición para ingresar a la Unión Europea. Solo cuando ingresaron a la Unión Europea, la minoría rusa pasó a tener los mismos derechos que el resto de los letones. Y el segundo dato que les quiero contar es que una visita del comandante en jefe, no voy a decir cuál, del ejército chileno, en una cena con los comandantes en jefe y autoridades de defensa sueca, hablamos de la relación entre Suecia y Rusia. Y a la salida, el comandante me dice: yo jamás pensé que los suecos podían ser más anticomunistas que nosotros. Porque efectivamente Suecia, recuerda tú, no entró a la OTAN y se mantuvo neutral, pero en una política de riesgo en la relación con la Unión Soviética permanente. De hecho, con el pequeño Partido Comunista era hipervigilado, han salido ahora historias de espionaje al Partido Comunista, porque efectivamente la posibilidad de que fueran agentes, hubo un lío de submarinos en el Báltico, en fin, siempre ha habido una relación de mucha desconfianza, y por lo tanto la eventual desaparición del colchón protector de Suecia es una cuestión para los suecos vital, y por eso que los suecos se pusieron inmediatamente con suministros, con armas, lo mismo que Estonia, Letonia y Lituania y Polonia, porque dicen, bueno, nosotros somos los siguientes. Claro. Luego, una observación política. Me llama mucho la atención que aquí ya no se enarbole la disyuntiva izquierda-derecha, comunismo versus libertad, sino más bien el cruce es entre autoritarismo y democracia. Y uno no habría imaginado a alguien elegido por la derecha en Brasil ir en la víspera de la invasión a saludar a Putin, porque Putin supuestamente representaba un país comunista. Pero la verdad es que no puede ser definido de esa manera. Yo creo que está mucho más cerca de la restauración del zarismo que de la restauración de la República Soviética. Y tercero, desde el punto de vista militar, yo coincido con Darío, Ucrania es inocupable. Y yo creo que no ha sido un raid, primero porque creo yo que no quieren tener que hacerse cargo del país resistente, y con 600.000 kilómetros cuadrados, es decir, un poquito más que Francia, un poquito más grande que España, en fin. Claro. Y por lo tanto, administrar eso con la resistencia y el sentimiento nacionalista, antirruso, de una gran mayoría, es muy difícil. Y por lo tanto, la señal, creo yo, es que caiga el gobierno y que se instale un gobierno amigo, entre comillas, títere. De hecho, Putin alentó el golpe de Estado, dijo: si los militares se tomaran el poder, podríamos empezar a dialogar de otra manera distinta que con este, comillas, energúmeno, que entre paréntesis, energúmeno, que sacó 73% de los votos en la segunda vuelta de la elección, y por lo tanto tiene un amplio respaldo popular. Lo tercero es que se pone a prueba la institucionalidad internacional y su inutilidad. Y segundo, se pone a prueba cuán importante es la economía para las decisiones de política y sobre todo de guerra, que no es otra cosa que la prolongación de la política bajo otras formas. Porque vamos a ver si resiste la economía rusa, y sobre todo los ricos rusos, con los cuales tiene un joint venture muy aceitado Putin,
Putin gobierna en alianza con el grupo de oligarcas económicos rusos, a los cuales les aprieta mucho las decisiones que están tomando desde el punto de vista de sus inversiones, de los bancos, etcétera. Yo coincido que podría ser aún más, pero el rublo cayó inmediatamente un 30%, y podría quedarse sin recursos, y sin recursos no le importa mucho la opinión pública a Putin, porque además tiene un aparato poderosísimo, pero sí le importa la opinión de sus aliados económicos. Si sus aliados económicos empiezan a presionar por el fin de esto, y yo creo que ya empezaron a presionar en pro de conversaciones, y por lo tanto yo veo una luz en el horizonte, en el sentido de que no imagino que Putin quiera administrar hoy día Ucrania. Lo que quiere es que Ucrania zafe de la tentación de alinearse con la OTAN y con Europa. Claro. ¿Ah? O sea, quiere eso a lo mejor un colchón político. Es cierto que hay pretensiones, y que el lugar que ocupa en la historia Kiev, Nikita Khrushchev nació en Kiev, sin ir más lejos, y otros tantos, pero yo vi hace muy poco en Netflix una película sobre una batalla épica que casi como los héroes de la Concepción, la gran batalla de resistencia contra el Ejército Rojo. Y ese es como el elemento fundante de la Ucrania contemporánea. Y hay calles con los nombres de ellos y de esa batalla, etc. Y por lo tanto ese país se constituyó en referencia a al gran Big Brother, digamos. Y por lo tanto, cualquier ocupación va a tener su contraparte en el inicio de una resistencia y de una lucha por la libertad, que no creo, conociendo de lejos a Putin y su frialdad y su sentido estratégico, él es un iceberg, y funciona como eso. Yo creo que lo que quiere es votar al gobierno, instaurar una dictadura militar autoritaria, muy hermana, y que se alinee con Rusia. Ahí, Eduardo, dos comentarios. Pues Dale, la única duda que tengo respecto a lo que dice Pepe, yo tiendo a pensar así y quiero creer que es así, pero como lo de esto de que Ucrania se meta a la OTAN como razón, o impedir que Ucrania lo haga, es parte del discurso de... Yo no creo que eso sea cierto, yo creo que es un pretexto. O sea, Estonia está, no sé, de San Petersburgo está ahí, no tengo idea de la distancia, pero Estonia es parte de la OTAN, no, pues no pasa nada, digamos. Yo por eso me temo que por razones simbólicas del cuento profundo que alimenta, en el que está parado Putin, Kiev tiene un rol más importante, y a lo mejor no se conforma con el gobierno títere. Y ahí, fíjate, como claramente ustedes aludieron a la popularidad de Putin. Y esto se puede decir de muchas otras situaciones. Hace poco leí un artículo de verdad muy interesante sobre la racionalidad de la irracionalidad, y que se aplica perfecto a este caso. Perfecto análisis, digamos, la postura irracional es la rusa, ¿no? Pero cuyo discurso es hay que estar seguros, o sea, primero despertar un temor atávico, segundo, somos superiores, vamos a triunfar, y tenemos un líder, y los otros son los malos, y nuestra posición es la correcta, y si le ponís componente histórico y religioso, imagínate tú. Pero ¿qué pasa si alguien... Expulsar al nazismo, dice Putin. Imagínate tú. Claro. Bueno, pero imagínate que alguien dice, no, pues esto es una locura. Imagínate que en alguna parte de su cerebro se latía, en realidad su cerebro vería esto una huevada, otra huevada.
Pero ¿qué posibilidad tengo yo de cambiar esto? Ninguna. O sea, si me cambio de posición, y esto es todo subconsciente, si me cambio de posición, asumo una posición que no tiene ni una posibilidad de éxito y puros costos. Me transformo en traidor, en minoría, tendría que salir a protestar, termino preso, bueno, en Siberia, y hay un cálculo racional en la irracionalidad. Esto pasa en todo tipo de procesos, incluidos los constituyentes, pero en fin, no quiero mezclarlas. Oye, mira, yo tenía preparado un segundo tema para este podcast, pero lo vamos a dejar para la próxima semana, que es la última entrevista del presidente Piñera, pero para la próxima semana lo invito a que hablemos de un análisis del fin de la era Piñera y el comienzo de la era Boric, porque estamos muy entretenidos lo de la guerra, y por eso que no me resisto a hacer una última pregunta para Pepe. Pepe, Boric y la guerra de Ucrania, ¿qué te pasa con eso? ¿Es irrelevante para él? ¿No tiene problema? ¿O tú crees que debería meterle un poco de cabeza? Fíjate que Boric ha estado mucho más intenso políticamente en el tema de la guerra que el presidente Piñera. Ayer al presidente Piñera le preguntaron por la guerra, lo único que dijo es que sacar a los 50 chilenos a Varsovia, nada más. No, políticamente él no se referió a la guerra. Por supuesto lo ha dicho, no, mira, esto está mal y todo. Pero Boric está como tentado de opinar, y vemos al grupo de Puebla, que probablemente son todos muy a favor de Boric, que está en una posición extraña. Boric y la guerra, ¿qué te pasa, Pepe? O sea, me pasa que pone a prueba su independencia y su liderazgo frente a su núcleo bolivariano, PC y Adláteres. ¿Ah? Mientras Venezuela y Nicaragua acuden a reflejo inveterado a solidarizar con la Unión Soviética, aunque ya no sea Unión Soviética, Boric inmediatamente, en una señal que a mi juicio es muy importante de unidad nacional, porque el presidente saliente y el presidente entrante tuvieron el mismo discurso, el mismo día, habría sido muy, muy grave para Chile que tuvieras tú dos presidentes diciendo exactamente lo contrario, y era una posibilidad. Y tú tienes razón con la intensidad, mientras Piñera se preocupa de los 60 chilenos acogidos en Polonia, Boric tuitea el discurso y pide que lo leamos, el discurso de 9 minutos del presidente. Claro. Presidente que Putin trata de convertir en un energúmeno de ultraderecha. ¿Ah? La verdad es que es una figura rara, se constituyó desde el espectáculo, como productor desarrolló una serie política donde él era el protagonista, el presidente, y desde ahí construyó un movimiento político bajo el mismo título que la serie, y fue electo, ganó primera vuelta y en segunda sacó 73% de los votos. ¿Ah? Pero quien ganó fue el presidente de la serie. ¿Ah? Y ese perfil, buscando yo diría que bastante parecido al caso Bukele en El Salvador. Ese es el perfil. No conozco sus parámetros ideológicos, pero lo llamativo es que Boric haga una gesto de solidaridad que tiene que ver mucho más con la confrontación, paz, guerra, pequeños, grandes, democracia, autoritarismo, que con el eje izquierda-derecha, digamos. ¿Ah? Y eso es súper relevante porque significa que el estadista se pone por encima y le pone el pie encima al político ideológico, digamos. ¿Ah? Claro, es como una aproximación más millennial de la guerra, entonces. Claro. Frente a un episodio tan atípico respecto del cual tenemos tan poco, no sé si, claro, que alguien puede decir, bueno, estuvo Crimea, estuvo Georgia, estuvo Chechenia, no me digan que no hay presente, digamos, el propio Gran Serrano, pero digo respecto a la situación que estamos viviendo, porque al final, ¿qué hace que, por razones tan distintas, Argentina, Brasil y Uruguay, en la OEA, no hayan apoyado la resolución condenando a Rusia,
que sí lo dijo México y de luego Chile. Esa alineación, lo de Venezuela y Nicaragua sorprende poco, porque geopolíticamente ellos son aliados y son parte de las piedras en el zapato que Moscú le tiene puesto a los gringos y qué sé yo. Compran armas. Exactamente, y el tema del petróleo. Entonces, México en general no quiere tener la misma posición que los brasileños no quieren que México, tiene una danza bien especial ahí. Pero Brasil, Uruguay, Argentina. Yo creo que vale la pena poner atención a eso, porque por razones muy distintas se negaron a condenar esto. Claro. Oye, súper interesante. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Pepe. Bienvenidos de vuelta a los dos. Ahora estamos los dos juntos y quedamos invitados para la próxima semana un programa especial de fin de era Piñera y comienzo de una era Boric, ¿no? Así que muy entretenido. Muchas gracias. Oye, que estén muy bien. Sí. Cogollito, acaban de entregar los nombres de los intendentes y gobernadores. Así es. Y se confirmó, claro, delegados presidenciales. Exactamente. Sí. Se confirmó que el PS es el aliado privilegiado de la coalición. Tiene varios. Porque tuvo casi la mitad, ¿no? Muchas gobernaciones provinciales, el PPD, la región de O'Higgins, el PR de Atacama. Creo que está hecho muy en función de la parlamentaria. Si tú miras Maule, socialista, en fin, creo que usó el instrumento para pacificar o en la más antigua de las tradiciones de estos nombramientos. Sancuoteo. Exactamente. ¿Cómo se dice eso en ruso? Sankotovsky. Sankotovsky del Kotovchenko. O sea, senadores poniendo delegados provinciales. Senadores poniendo a sus gobernadores. Suena a la vieja historia. A la vieja escuela. Bueno, así es pues. Así es que, bueno, Pepe Out, Darío Valla, de nuevo, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.